Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo podcast. Mi nombre es Brenda Sánchez y el día de hoy hablaremos del tema 12. Los deberes. Un puente entre la escuela y el hogar, de las autoras Pilar Lacasa y Beatriz Martín, en un libro Cultura y Educación, número 4, en 1996. Bueno, pues vamos a dar inicio con una pequeña introducción. Las niñas y los niños aprenden en múltiples situaciones cotidianas. Gran parte de su vida aprenden en la escuela y en el hogar, aunque de verdad resulta difícil tener puentes entre estos dos contextos. Tanto los pequeños como las familias suelen considerar estos entornos como dos mundos separados. Las aulas son lugares donde se adquieren conocimientos para el día de mañana, pero seguramente algo que tiene muy poco que ver con lo que ellos mismos pueden enseñarles o con aquello que casi de forma espontánea van aprendiendo en casa. Hablaremos aquí sobre las posibilidades que aportan los deberes para tener puentes entre la escuela y la casa, considerando ambos contextos de aprendizaje y comunidades de práctica. Bueno, comencemos. La escuela y el hogar, comunidades de práctica. ¿Qué es una comunidad práctica? Para los autores Leif y Wenner, no se trata de una entidad que haya de asociarse necesariamente a una cultura compartida. Se asume que sus miembros pueden tener diferentes intereses, hacer diferentes contribuciones a la actividad y mantener puntos de vista distintos. Una comunidad práctica no implica necesariamente copresencia, ni un conjunto perfectamente identificable de individuos con límites sociales bien definidos. La escuela y la familia son comunidades de práctica en la que los niños y los adultos realizan actividades diferentes. Cada uno posee unas prácticas específicas y aunque es evidente que entre ellas existe o podría existir una profunda interacción, también es un hecho que un conjunto de ideas y creencias dan sentido a sus prácticas y que en ellas las relaciones interpersonales son uno de los pilares fundamentales del aprendizaje infantil. Molly y Greenberg se han referido a ese universo de creencias y valores que se esconde tras las prácticas cotidianas de la familia e introducen en una relación con las actividades y los recursos que éstas necesitan para mantenerse como tal. La noción de los fondos del conocimiento, estos son amplios y variados, por ejemplo, la reparación de la casa o el automóvil, remedios caseros o incluso recetas de cocina, etc. Las actividades que se llevan a cabo en esta comunidad son de dominio dentro del cual dichos fondos del conocimiento han de ser aprendidos, organizados y transmitidos. A través de estos, que son inseparables de la historia de la familia, se comprenden mejor las estrategias que los adultos, como miembros más expertos, utilizan para introducir a los niños y a las niñas y también las metas que orientan la enseñanza implícita o explícita. El hecho de que las relaciones sociales descargan un motivo y un contexto para aplicar y adquirir el conocimiento es lo que sin duda caracteriza estas situaciones de aprendizaje. Los fondos del conocimiento se manifiestan en acontecimientos o actividades y dichos fondos no son posesiones o rasgos de la gente en la familia, sino características de las personas en la actividad. ¿Tendré puentes de los deberes? Para responder a esta pregunta hablaremos de Hellman y sus colaboradores. Los autores compararon las relaciones que tenían los niños y los adultos cuando visitaban un museo, y teniendo en cuenta sus resultados, podemos pensar que sus padres consideraban los conocimientos escolares como algo que es relevante. Gilmore y Goldenberg muestran que los padres en general, incluso las familias muy humildes, conceden gran valor a las tareas escolares y a la educación académica. Las familias que participaron en su estudio expresaron con claridad que las actividades escolares mucho más amplias permitirían a los niños y a las niñas ser alguien en la vida, es decir, que los adultos pensaban que las tareas escolares y especialmente la lectoescritura son instrumentos esenciales para que los niños avancen social y económicamente. Estos introducirán también en sus casas prácticas que habitualmente se realizan en la escuela. Algunos ejemplos podrían ser
que algunos enseñan a sus hijos letras y sonidos, incluso en edad preescolar, cuando esas actividades no forman parte del currículum. Considerando ambos contextos como comunidades de práctica, hemos explorado, por una parte, excepciones que los niños y sus padres tienen sobre las tareas escolares y por otra, el modo en que la llevan a cabo en su hogar. ¿Qué piensan los niños y la familia sobre los deberes? Basado en un experimento que trabajaron durante mayo y junio en 3 colegios de los alrededores de Madrid en 1993, donde participaron 70 familias, tanto los niños como sus familias se mostraban como inmediatamente veremos claramente a favor de los deberes. Si nos fijamos en las opciones de los niños, respondieron afirmativamente, la mayoría estaban de acuerdo con la idea de que hacer los deberes era algo importante e incluso pensaban también que era algo divertido. Además, muchos reconocían que les dedicaban diariamente incluso más de 1 hora. Gran parte de los padres consideraba también que sus hijos deberían dedicar más de 1 hora. En cualquier caso, hay que reconocer que las intenciones no siempre coinciden con la realidad, y aunque todos afirmaban que los maestros les dejaban tareas, menos de la mitad afirmaba que terminaban los deberes. Cuando estos niños realizaban en sus deberes, la mayoría del tiempo lo hacían con los adultos. Sin embargo, hay que resaltar que las madres tenían un papel importante y mucho más activo como colaboradoras. Aunque el nivel del estudio de la madre solo llegaba a nivel primario, muchas trabajaban fuera del hogar. ¿Qué tipo de ayuda aportan los adultos y cuáles son sus dificultades? La mayoría de los padres y madres admitieron que solo ayudan a sus hijos cuando los niños tienen dificultades o simplemente para que trabajen más. Es interesante considerar las estrategias que los adultos dicen utilizar cuando quieren ayudar a sus hijos. Algunas de estas son, por ejemplo, ayudar a que sus hijos hagan la tarea, y otro punto importante es ayudarlo con sus dificultades. Y esto puede separarse en 3 grandes bloques, que son los problemas relacionados muchas veces con su falta de conocimiento y la preparación de no contradecir al profesor. Y el tercero sería que muy pocos señalan una ausencia de dificultades. ¿Qué tipo de tareas? Responder a esta pregunta quizás no cabe duda de que los deberes tienen importancia, pero no siempre resulta algo fácil, especialmente para los adultos. Es importante saber cuáles serían las tareas más apropiadas, cuando el objetivo del estudio es tener puentes entre la escuela y el hogar, contribuyendo así a facilitar el aprendizaje del niño como miembro activo de una comunidad. La opinión del profesorado resulta en este caso decisiva. Por ejemplo, algunas de las formas en enfocar los deberes que podrían ser aceptados por muchos docentes. Algunos piensan que cuando los niños realizan en casa tareas escolares, ampliarán los conocimientos adquiridos en la escuela. Sin embargo, creo que deben de ser actividades similares a las que se practican en la escuela para que se puedan generar lo aprendido en otras situaciones, sobre lo adquieran un hábito de trabajo que les permita matizar, interiorizar y ampliar incluso lo aprendido. Otra opinión muy frecuente entre los docentes es la idea de que las tareas escolares en el hogar favorecen la adquisición de hábitos de trabajo. Ayudan también a crear nuevas formas de relación entre los padres, a la vez que permitirían a estos ser más conscientes de los posibles problemas que los niños tienen en la escuela. La experiencia nos muestra que en ocasiones esa necesidad de buscar refuerzos que los niños y las niñas aprenden en la escuela contribuyen a generar un mero trasplante del conocimiento de la escuela al hogar, olvidando lo que en ambos hay en específico, algo que puede contribuir a que el conocimiento deje de ser significativo para quien aprende o enseña. Los deberes, nuevas propuestas de la escuela.
Lo que ahora queremos plantear es hasta qué punto un cambio en las opiniones de los enseñantes acerca de este tipo de tareas y como consecuencia en las características de esta puede contribuir a generar nexos entre ambos entornos, a los que consideramos comunidades de práctica. Leib y Wenger aportan interesantes contribuciones en este punto a través de su distinción entre dos tipos de currículum, a los que designan como currículum de la enseñanza y currículum del aprendizaje. Un currículum de la enseñanza se caracteriza por una enseñanza directiva y aportan recursos estructurados para aprender, visto desde la perspectiva de la enseñanza y por lo tanto mediatizados por la participación del instructor. En este caso, lo que el aprendiz ha de conocer tiene para él un carácter externo y cerrado. El currículum del aprendizaje aporta, sin embargo, oportunidades situadas para improvisar el desarrollo de una nueva práctica. Este currículum no es ajeno a los acontecimientos, forma parte de la comunidad y asume que sus miembros tienen diferente interés, hacen diversas contribuciones a la actividad y mantienen puntos de vista diversos. Gilmore y Goldner aportan sugerencias interesantes sobre el tema. Gilmore y sus colaboradores pensaron que también el tipo de tarea podría influir en el modo en que ésta se lleva a cabo, especialmente en el esquema de acuerdo con el cual se realiza y en el lenguaje que media a la interacción. Por ello, contrataron la interacción cuando los padres e hijos colaboraron en dos tipos de situaciones. En una de ellas, los niños y los adultos manejaban materiales convenientemente preparados, que aportaban mayores oportunidades para introducir cuestiones o formas de lenguaje más próximas a los que se utilizan en el hogar. Los padres enseñan de acuerdo a sus creencias acerca de cómo los niños aprenden a leer o incluso de modo similar a como ellos mismos lo hicieron. Algunos de estos aspectos parecen ser muy importantes para favorecer el desarrollo de la lectoescritura. Por ejemplo, la necesidad de relacionar los textos con sus correspondientes ilustraciones o con la propia experiencia de los niños, pero pareciera ser una mera abstracción para los padres. Lo que les interesa era que los niños reconocieran correctamente lo que aparecía en el texto escrito, es decir, identificar el grafismo y el sonido. En suma, la estrategia que se propone no supone que los padres deben adquirir nuevos valores o hayan de ser entrenados para utilizar nuevos guiones. Se requiere únicamente que los maestros y las maestras de forma regular y en una casa usen materiales que contribuyan a crear escenarios deseados de actividad, sobre todo que aporten textos o materiales significativos, y la invitación a utilizarlos de esta forma se convierte al niño en el agente directo de la intervención. Por dar un ejemplo, el caso concreto de la lectoescritura, se pretende aportar una tarea o sea, los libros, y una meta, leer, buscando el significado, en cualquier caso los padres y las madres no han de ser nunca obligados. Ningún programa puede violar los principios de una sociedad pluralista. En modo de conclusión, podríamos tratar de aportar soluciones. En definitiva, es una problemática que resulta ser enlace de la escuela y el hogar, como los deberes. Pero es importante generar puentes para contribuir al aprendizaje de los niños y establecer conexiones entre las comunidades que practican en la que están inmersos, pero en muchas ocasiones se mantienen mucho más alejadas de las que serían deseables. El profesor debe tratar de construir puentes entre la escuela y el hogar, ya que es preciso acercarse a la familia de los niños, siempre entender únicamente a que se aproxima a nosotros. Sin embargo, podríamos hablar tanto como para los padres como los maestros para que el niño pueda aprender de una manera más completa y menos forzada. Bueno, por mi parte ha sido todo. Esto ha sido un poco más largo, ¿verdad? Espero que estén muy bien y que esta información les pueda servir. Nos vemos hasta la próxima.
Y recuerden, cumplan su cuarentena como debe de ser. Hasta luego.